Muy buenas tardes, mi nombre es Kiserolanda Fabián Bello, mi matrícula es 1807831, soy de la sección 795 de la maestra Francis Castro. Hoy les estaré hablando sobre la dinámica de las partículas. Dinámicas de las partículas. La dinámica de las partículas es una parte fundamental de la mecánica clásica que estudia la causa de los movimientos de los cuerpos, es decir, cómo y por qué se mueven cuando se les aplica una fuerza. Esta se aplica en los movimientos de vehículos, lanzamientos de proyectiles, diseños de estructuras y análisis de fuerzas químicas. La dinámica es la rama de la mecánica que estudia las causas de movimiento de los cuerpos, es decir, las fuerzas que se producen y las modifican. Algunas ramas de la dinámica son la fuerza, la masa y la aceleración. La fuerza, que es toda acción capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, estas se miden en newtons. Por ejemplo, la gravedad, la tensión, la función y el empuje. Y la masa, que es la cantidad de materia de un cuerpo relacionado con su inercia, que es la resistencia de cambiar su movimiento. Su unidad de medida es en kilogramos. Y la aceleración, que es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Su unidad de medida es metro entre segundos al cuadrado. La fuerza. La fuerza es una interacción física que puede cambiar el estado de movimiento o la forma del objetivo. En otras palabras, la fuerza es la que puede hacer que algo se mueva, se detenga, cambie de dirección o sea uniforme. Aquí tenemos tres tipos de fuerza, que son la fuerza normal, la fuerza por fricción y la fuerza centrípeta. La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie para sostener un objeto apoyándose sobre ella. Un ejemplo sería de la mesa empujada hacia arriba, el libro que está sobre ella. Y la fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone al movimiento entre superficies en contactos. Esta depende del tipo de superficie y del paso por el objeto. Un ejemplo de esto sería empujar la caja sobre el piso. Y la fuerza centípetra, que es la fuerza de movimiento o un objeto en movimiento circular. Esta se dirige hacia el centro del círculo. Por ejemplo, un auto tomando una curva en fricción entre ruedas y suelo proporciona una fuerza centrípeta. También tenemos la masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo y una medida de su inercia, es decir, la resistencia que ofrece un objeto a cambiar su estado de movimiento. A mayor masa, más difícil la aceleración que tenga un objeto y se mide en kilogramos en el Sistema Internacional de Medidas. La inercia y el peso. La inercia es la propiedad de los cuerpos de resistirse a cambiar su estado de movimiento. Si un objeto está en reposo, quiere seguir en reposo. Si un objeto está en movimiento, quiere seguir moviéndose en línea recta. O a velocidad constante, o menos que actúe la fuerza sobre él. Esta es la idea base de la primera ley de Newton o la ley de inercia. Y el peso es la fuerza en la que un cuerpo es atraído hacia la Tierra u otro planeta debido a las gravedades. Se mide en newtons y no debe confundirse con la masa, que es la cantidad de materias del objeto. Su fórmula es Fp es igual a masa por gravedad. El equilibrio. El equilibrio es el estado de un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas actúan sobre él es cero. No hay aceleración. En otras palabras, es un cuerpo que está equilibrado cuando se mueve con velocidad constante. Un ejemplo sería una pelota sobre el piso, que es igual al equilibrio neutro. Ahora estaremos viendo las unidades de la fuerza. Las unidades de la fuerza es el newton. El newton es la fuerza que produce una aceleración de 1 metro entre segundo al cuadrado de un objeto de 1 kilogramo. Un newton es igual a 1 kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Un ejemplo de esto sería empujar un carrito, que es igual a las fuerzas de 1,50 newton. Las leyes de Newton. La primera ley o la inercia establece que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Un ejemplo sería de esto: un libro sobre la mesa que se mueve hasta que alguien lo empuja, esa inercia hace reposo. Y una pelota rodando sobre una superficie sin fricción seguiría rodando para siempre si no existiera la fricción, que es la inercia del movimiento. La segunda ley es la que establece que una aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, que es inversamente proporcional a su masa y ocurre en la dirección de la fuerza. Su fórmula es fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley, que es la que establece a toda fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro. El segundo cuerpo ejerce una fuerza igual magnitud
y apuesta en direcciones sobre el primero. Un ejemplo sería de este: la pelota ejerce fuerza sobre el suelo, que es la acción, y el suelo ejerce fuerza sobre la pelota, que es la reacción también. El impulso. El impulso es la variación de la cantidad de movimiento de un objeto provocada por la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo. Un ejemplo de esa sería: la fuerza del bote durante el tiempo de contacto cambia la velocidad de la pelota. La cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal, P, que es la cantidad de movimiento lineal en kilogramos o entre segundos de un objeto, es la medida de movimiento y depende de su masa y su velocidad. Su fórmula sería: P, que es la cantidad de movimiento lineal, es igual a masa por velocidad, que la masa es del objeto y la velocidad del objeto es masa entre segundos. Fuerzas internas o externas. Las fuerzas internas son las fuerzas que los elementos de un sistema ejercen entre sí, actúa dentro de su propio sistema y no pueden cambiar en la cantidad de movimiento total de su sistema. Y las externas son las fuerzas que provienen del exterior del sistema. Pueden cambiar la cantidad de movimiento total del sistema, entre otros. Y la fuerza neta y la suma de fuerzas. La fuerza neta es la fuerza restante que actúa sobre un objeto cuando se combinan todas las fuerzas que actúan entre él. Y la suma de fuerza es el proceso de sumar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, considerando dirección y sentido. Los principios de conservación de la cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal o momentum es un sistema de partículas que mantienen constantes si no actúan con fuerzas externas sobre el sistema. Muchas gracias, espero que le haya servido de algo.